Y la parte de la que hoy vamos a hablar es la mejor parte del Apocalipsis. El Apocalipsis no es un libro solamente de catástrofes. El Apocalipsis es un libro que nos demuestra, nos enseña la gloria que nos espera con Cristo en la eternidad. Amén. Así que le he titulado a este mensaje, lo mejor está por venir. Dígale a su vecino, lo mejor está por venir. Aleluya. Muy bien. La semana pasada terminamos con una escena mundial parecida a esta. Hollywood se ha encargado de darnos, se ha encargado de darnos fotografías casi perfectas de lo que podría pasar en la tierra después de eventos apocalípticos, ¿verdad? La verdad es de que lo que sucederá en esos 7 años de tribulación, la Biblia dice que nunca antes en la tierra ha habido algo como eso, ni lo habrá después de eso. Lo que viene es algo sin precedente. Terminamos la semana pasada hablando de una guerra que es la guerra de las guerras, que se llama Armagedón, ¿no? Y mire qué interesante, pero el presidente Biden, el 6 de octubre de este año, del año 2022, dijo algo que frustró a muchísimo a la sociedad americana. De hecho, yo miré todos los noticieros donde estaban frustrados, estaban enojados por la declaración que él hizo en una conferencia de prensa. Mire lo que él dijo: nunca se ha estado más cerca de Armagedón que ahora. Entonces esto corrió en las noticias y la sociedad americana estaba pidiéndole que se retractara de eso que había dicho, porque ellos decían, es una irresponsabilidad que él diga algo como esto, porque en vez de consolar, en vez de animar al pueblo americano, más bien los está metiendo en miedo. Entonces estaba muy frustrado, pero la realidad es esta, que esas palabras no salieron de la boca de cualquiera, salieron de la boca de una persona que sabe de hecho mucho más que nosotros en relación con la política y el desarrollo de los eventos actuales en el mundo. Y no sabemos si se le zafó o qué pasó, pero de que lo dijo, está registrado en las noticias del 6 de octubre del 2022. Y dijo, nunca antes el mundo estuvo tan cerca de un Armagedón como lo está ahora. Muy bien, pero hay algo que sí nosotros podemos rescatar de esto, que si bien es cierto que la gran tribulación termina con algo catastrófico para el mundo, las películas de Hollywood lo presentan como que ese será el fin del mundo. Y sin embargo, no será el fin del mundo. La gran tribulación no le da fin a la humanidad en la tierra, no es el fin del mundo. De hecho, hoy vamos a ver de que a la humanidad todavía le quedan 1000 años más de historia en la tierra. La tierra no pasará por un primer juicio con la gran tribulación. De hecho, la Biblia enseña que el primer juicio de Dios sobre la humanidad sucedió durante el diluvio, donde solamente una familia halló gracia ante los ojos de Dios y fue rescatada de allí, y con esa familia Dios repobló la tierra. Si usted se fija, entre los relatos de la salida de Noé del arca, hasta donde se nos enseña la civilización construyendo una torre, que es la Torre de Babel, tan grande, dicen las Escrituras, que ellos querían llegar al cielo, y ahí fue cuando Dios dijo, les voy a confundir las lenguas, porque nada va a ser imposible para ellos. Todo lo que esta gente se emprenda, lo van a lograr. Entonces, entre esos dos lapsos, entre que sale Noé del arca y se mira ya la civilización construyendo ya ciudades, hay muy poquito tiempo. Se cree que lo más, unos 200 años de diferencia. ¿Qué significa esto? Que la tierra después del diluvio se repobló rápidamente. Ahora, esto lo busqué en varias fuentes para no venir y darles un dato que usted no pueda verificar de fuentes serias de estudio escatológico.
Pero se cree que al final de la gran tribulación habrán muerto la tercera parte de la humanidad. O sea, las 3/4 partes de la humanidad habrán muerto. Esto significa que si hoy empezaran los eventos de la gran tribulación, el mundo tiene una población global de 8 billones de personas. Entonces, al final de la tribulación, se estima que si mueren las 3/4 partes de los habitantes del mundo, ya sea por guerras, por terremotos, por pestes, por hambre y por todo lo que va a pasar, también las estrellas van a caer del cielo, eso lo vimos la vez pasada. Entonces estamos hablando de que habrá un remanente que entrará o sobrevivirá a la gran tribulación de aproximadamente 2 billones de personas. Entonces, estas personas que van a sobrevivir a la gran tribulación tendrán la oportunidad de repoblar la tierra, pero ya en el próximo evento apocalíptico, profético, al que Dios le llama, al que la Biblia lo revela, como el milenio. Así que vamos a hablar de 3 eventos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de 3 momentos proféticos. El primero de ellos es la boda del Cordero. El segundo de ellos vamos a hablar sobre el milenio. Y por último vamos a hablar sobre la vida en la eternidad. Muy bien. Entonces quedamos en un caos total la tierra. Las Escrituras dicen de que durante ese periodo el pueblo judío va a sufrir una persecución por parte del anticristo que nunca ellos han experimentado en historia, y eso que humanamente en historia de la humanidad nunca ha habido una nación más perseguida y más odiada que los judíos. Pero la historia que nos relata el holocausto de la persecución que hubo durante la Segunda Guerra Mundial será un paseo en bicicleta para ellos en relación con la persecución que les espera por mano del anticristo. Jesucristo le dijo a los judíos en Mateo 24 que cuando vieran estas cosas huyeran a los montes y que se escondieran, y que hay de las que estuvieran embarazadas, porque habrá gran lamentación en Jerusalén, en Israel, como nunca la ha habido antes, y los manda a esconderse en los montes. De hecho, un dato interesante para que usted lo maneje: hoy en día hay en partes como por ejemplo Escocia, en Suecia y todas esas partes de allá de Europa, ventas de cuevas en montañas, donde las élites del mundo están comprando propiedades que son como cuevas y haciéndolas búnker, porque ellos esperan de que pronto se desata una guerra nuclear y creen de que esas van a ser los lugares más seguros para sobrevivir de una catástrofe a nivel mundial. Estaba viendo un dato y es interesante porque 100 metros, decía, 100 metros de estas cuevas, de estos búnker, cuestan alrededor de 1.5 millones de dólares. Y eso es lo que lo están vendiendo, porque se espera algo terrible. Y para los judíos eso va a ser algo sin precedente. Entonces las Escrituras dicen que Jesucristo volverá para salvar a su pueblo. Y entonces esto inaugurará lo que se le llama el reino milenial de Cristo, que empieza con el hecho de que Cristo va a volver a la tierra. Pero ¿qué pasará con nosotros? ¿Se acuerda que la semana pasada les mostré cómo habrá un evento aparte para la iglesia? Que hay un plan profético diferente para la iglesia a partir del arrebatamiento de Cristo, cuando dicen las Escrituras que nosotros seremos arrebatados al cielo en un abrir y un cerrar de ojos. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de eso? ¿Qué estará haciendo la iglesia? Bueno, la Biblia nos habla de 2 eventos que sucederán durante esos 7 años de tribulación, donde la iglesia será extraída de este mundo y será colocada en un plano celestial y estará guardada de ese tiempo de tribulación. ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros? Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Dice de la siguiente manera: Gocémonos, dice, y alegrémonos,
y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí está la Biblia hablando que vamos a ser parte de una boda, pero no como invitados, sino como la novia de Cristo. Es muy diferente ir a una boda como invitado a que esta sea su boda. Y esta es una boda donde la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, nos vamos a enlazar con Cristo por la eternidad. Ya no nos vamos a separar más de Él. Así como un novio y una novia se prometen cuando se case que van a estar juntos por siempre, que se van a cuidar, que se van a amar, que se van a ser fieles. De igual manera, la iglesia de Cristo tendrá su propia boda con el Cordero. Y así vamos a estar siempre con el Señor. Ahora, quiero decirle algo. Las bodas en Jerusalén, en Israel, en antigüedad, no averigüé si actualmente todavía lo hacen así, pero en antigüedad una boda duraba 7 días. Cuando una pareja se tenía que casar, tenía que hacer presupuesto para celebrar durante 7 días y dar de comer a sus invitados. Desayuno, almuerzo y cena. Imagínese usted eso. Hace poco me invitaron a una boda y cuando yo miré lo lindo de la boda, yo dije, me quiero volver a casar. Dije yo, qué bonito. Voy a cumplir 25 años de matrimonio, entonces pensé, voy a renovar voto. Y le hago una pregunta a la novia y le digo, mira, le digo, discúlpame la indiscreción, es buena amiga mía. Discúlpame la indiscreción, le digo, ¿cuánto te costó por invitado? Y entonces me dice, bueno, me costó alrededor de $35 a $40 por invitado. Y yo, ay, 40 por como mínimo 200 personas. Ay, dije, ya no hay boda. Ya se cancelan los planes. Ahora imagínese usted prepararse una boda para 7 días. Esas eran las bodas de Israel. Pero mire, dice la Biblia que por 7 años, porque los recursos del cielo no son escasos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. No son escasos. Amén. Dele gloria al Señor. Y por 7 años vamos a estar participando de la boda del Cordero. Y dice luego las Escrituras en el verso 8, y a ella, o sea, a nosotros, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, nuestra naturaleza pecadora que lucha contra el pecado, que lucha por hacer lo bueno, va a ser transformada completamente. Y ya estaremos en una eternidad donde ya no tendremos más lucha con el pecado. Apocalipsis 19:9 dice así, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, o sea, 3 veces dichosos, los que son llamados, y ahora involucra otra rutina humana, pero ya en un lugar celestial. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. El día de ayer una familia celebró una cena de acción de gracias y nos invitaron, fuimos a un hotel y qué elegante, qué bonito todo, qué lindo. Ahora imagínese la cena más elegante de la que usted ha participado en su vida. Ninguna de ellas se comparará a la cena de la boda del Cordero. Amén. Y dice, y me dijo, estas palabras son verdaderas, dice, de Dios. En otras palabras, es como afirmando, lo he dicho y esto lo digo porque esto viene de parte de Dios. Ahora, durante esos 7 años, la iglesia no solamente hay una programación que participe de una cena. También se cree que vamos a participar de un evento al que se le ha titulado el Tribunal de Cristo. La iglesia va a pasar por un tribunal. La Biblia dice que el juicio empieza por casa y que Dios también juzgará a su pueblo. Pero no es un juicio para condenación. Pero sí es necesario que todos vamos a ir a rendir cuentas. Aunque ya hayamos sido redimidos, aunque ya hayamos sido lavados, aunque ya estemos en el cielo, hay un día para cada uno de nosotros donde nuestras obras van a ser pesadas, medidas, evaluadas
y recompensadas. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 12. Dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto quiere decir que usted y yo vamos a ir a dar cuenta por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Cuando yo me imaginaba esta escena, yo iba a una iglesia bautista y cuando el pastor nos hablaba de esto, siempre nos decía algo que a mí me ponía nerviosa. El pastor nos decía, llegará un día, nos decía, en que Dios va a poner una gran pantalla y allí el Señor va a enseñar todos los pecados que usted ha hecho. Y yo decía, para mí, yo era una niña todavía, pero usted sabe que uno desde niño peca, ¿sí o no? Y yo decía, ay, Dios mío, qué cosa más horrible, yo no quiero que Dios muestre mis pecados. Y entonces decía él, ahí va a estar. Y todo el mundo va a ver lo que usted hizo. Mire, eso me quitaba el sueño. Yo llegaba a mi casa y no dormía pensando en este día. Pero la realidad es que la Biblia también dice que todo el que en él creyere no será avergonzado. Amén. Dios no lo va a avergonzar a usted. Personalmente yo creo que esto será un momento privado entre Dios y nosotros. Como cuando un padre llama a su hijo y le dice, venga hijo, vamos a arreglar cuentas, pero lo hace en privado. Y entonces, ¿cómo se siente el hijo? Se siente agradecido de no haber sido expuesto delante de otras personas, ¿verdad que sí? Y cuando hay esa reprensión, ese llamado de cuentas en privado, uno queda hasta como más satisfecho y uno acepta más que lo que le están diciendo a uno es la realidad. Entonces yo me imagino así el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo dice la Biblia que nuestras obras van a ser probadas. Algunos dice van a salir como el oro, otros dice sus obras se van a quemar, no servían para nada. Y dice las Escrituras, esa gente va a ser salva como por fuego. En otras palabras, lo que está diciendo es con costo y se van a salvar. Es como cuando usted está en el examen y entonces el profesor, a ver, pues te voy a poner el punto para que pase. Y usted pasa y dice, ay, qué alegre, ya me salvé. Pero no hay ningún honor en ser una persona que apenas y pasa, ¿verdad? La prueba de Dios. Y sabe, mucha gente en la eternidad va a ser salva como por fuego. Y algunos dirán, no importa, con tal que me salve. Pero no seamos así. Mire, cada vez que terminamos un servicio, yo les digo a los de alabanza, me volteo y les digo a ellos, acabamos de ganar una perlita más en la corona. Y ya nos reímos y nos sentimos contentos. Porque todo lo que uno hace para el Señor va a ser recompensado. Y qué maravilloso será para usted en aquel día recibir una recompensa de parte de Dios. Y dice las Escrituras que aun cuando nosotros le servimos un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, dice la Biblia, usted va a recibir recompensa de profeta. Esto quiere decir que las más mínimas acciones que usted haga por la obra del Señor, por amor al reino de los cielos, en el cielo tendrán una gran recompensa. Ahora imagínese cuando usted presta su vida para servir a Dios, evangelizando, compartiendo la palabra del Señor. ¿Cuánta es la recompensa que usted va a tener en el día de la eternidad? Entonces dice, cada uno va a recibir según haya hecho. Y esto es interesante porque a veces la gente cree que la justicia de Dios es pareja, equitativa, que a Dios a todos les va a dar por igual. Pero las Escrituras dicen otra cosa. Dios va a recompensar según lo que hayamos hecho. ¿Ok? Entonces dice, mientras estaba ¿dónde? En el cielo, no. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra se están midiendo nuestras obras.
Y esto debe de causar en nosotros el deseo de decir, bueno, yo quiero ese día que mis obras no sean quemadas, sino recibir la recompensa de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Entonces, inmediatamente después de esa cena celestial, donde estamos en una cena, donde estamos pasando por un tribunal, donde nos están dando nuestra recompensa, la Biblia enseña luego que se abre un periodo de tiempo que se llama el milenio. El milenio significa 1000 años. Eso es lo que significa el milenio, 1000 años. Y lo que significa es que Jesucristo vendrá a gobernar en la tierra durante 1000 años. Mientras los judíos están siendo perseguidos, Jesús viene y los salva. Y luego dice las Escrituras que la nación completa es salva y creen en su Mesías. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice que esta venida ya no será como la primera venida de Cristo, que vino a través de una virgen. Ahora dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí que viene, ¿con qué dice? Con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. En su segunda venida, Jesucristo va a ser visto por todas las personas. Va a ser una venida visible, va a ser una venida con poder, porque dice las Escrituras que cuando Él venga, una de las primeras cosas que sucederá es que Satanás va a ser atado durante esos 1000 años. Leamos lo que dice Apocalipsis 20, 1 y 2. Dice: y vi a un arcángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto? Por 1000 años. Ahora usted imagínese un mundo donde ya no existe la mano del diablo para matar, robar y destruir. ¿Cómo sería este mundo si ya no existiera Satanás engañando, matando y destruyendo? Bueno, la Biblia dice que va a llegar un día donde pasará eso. En el verso 3 dice: y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pero después, dice, de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y déjeme decirle, si Dios quiere, en diciembre, ya no me dio tiempo pero les quiero hablar del infierno y les quiero hablar del cielo también en un estudio. Pero hay una realidad que usted tiene que manejar. El infierno no es la condenación final. El infierno es la antesala de algo que se llama el lago de fuego, que es la condenación eterna. Y las Escrituras dicen que cuando Cristo venga en su venida, los 2 primeros habitantes del lago de fuego serán la bestia y el anticristo. Satanás todavía no va a ir al lago de fuego, sino que dice la Biblia que será encerrado en un abismo y atado por 1000 años. Pero la bestia y el anticristo estarán en el lago de fuego, serán los 2 primeros habitantes del lago de fuego. Entonces Jesús viene, ata al diablo, echa al anticristo y a la bestia en el lago de fuego y comienza a establecer un gobierno mundial que durará por 1000 años. ¿Qué pasará en esos 1000 años? Bueno, Jesús va a gobernar desde Jerusalén al mundo. Ya no es que va a gobernar desde el cielo como ahora nos gobierna la iglesia. Ahora Él pondrá sus pies en Jerusalén y desde ahí gobernará a las naciones. Mire lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 4, vamos a leer varios versos. Dice: en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Es impresionante cómo, ¿sabía usted que Israel es como la mitad del territorio nicaragüense? Es un país pequeñito, chiquitito. Pero dicen las Escrituras que llegará el día en que en ese lugar, dice, será el monte el lugar más importante de todos en la tierra.
Se levantará, dice, por encima de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Esto quiere decir que durante el milenio se restaurará la adoración, el culto, la adoración hacia el Señor. Luego dice, vendrá gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en su senda. Pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. Ahora leamos el siguiente verso. Dice, el Señor, escuche esto bien, mediará entre los pueblos y resolverá conflictos. Y esto es muy importante, porque en el milenio van a haber conflictos, seguirán habiendo conflictos. ¿Por qué si el Satanás ya está atado? Bueno, porque donde hay humanos hay conflictos. ¿Sí? Entonces seguirá habiendo conflictos, pero los conflictos no van a prosperar porque dice la Biblia que el Señor va a seguir mediando y resolviendo los conflictos entre naciones poderosas y naciones lejanas. Luego dice, ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado. ¿Qué significa esto? Que durante el milenio los seres humanos seguiremos alimentándonos de la tierra. Va a haber vida agrícola. Y sus lanzas en podaderas, dice. Y luego dice, no peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Imagínese un mundo donde ya no hay ejércitos. Eso ya no va a suceder. Ya no va a haber gente entrenándose para un ejército. Ahora este verso es clave, el que viene a continuación dice, todos, diga conmigo todos vivirán, como dice, en paz. Ya no va a haber pleito en su familia, ya no va a haber pleito en su casa. Todos vamos a vivir en paz. ¿Y qué más dice? Y prosperidad. ¿Se imagina usted un mundo donde ya no hay diferencias sociales? Hay una distribución de la riqueza equitativa, justa, donde nadie pasa necesidad. Es impresionante, a mí me gusta seguir a estos muchachos que andan por el mundo blogueando, le dicen. Y es increíble como a veces uno ve que van a ciertas partes del mundo donde hay ciudades y casas, mansiones de millonarios increíbles. Pero esos lugares están rodeados por un muro. Y en las afueras de los muros de esos millonarios, ¿qué es lo que usted va a ver allí? Basureros. Y gente que van y recogen basura y viven cerca de los basureros. La distribución de la riqueza del mundo es súper dispareja. Pero no va a pasar así en el milenio. Dice, todos vivirán en paz y en prosperidad. En el milenio, imagínese usted un mundo donde todos los seres humanos están ocupando sus capacidades para lo bueno. Lo que va a suceder, entonces dice la Biblia, todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá, que dicen, nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Ahora quiero hablarle de las condiciones humanas que habrán durante el milenio. Una de las que más me gustaron es la siguiente. Dice, una persona de 100 años será considerada todavía como un niño. ¿Cuántos están ya arriba de los 40 aquí? Ya tienen más de 40. Bueno, ¿sí o no que uno después de los 40 ya se siente viejo? ¿Verdad que sí? Ahora imagínense Isaías 65:20, mire lo que dice. No habrá más allí niño que muera de pocos días. O sea, la gente no va a morir joven, ni viejo que sus días no cumpla. Se cree de que durante el milenio la longitud de la vida del ser humano se asemejará a los días prediluvianos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se acuerdan, si ustedes leen la genealogía en Génesis, recordarán que dice que Adán engendró a Set, y Set vivió 600 años y engendró a fulano, y después el otro vivió 300 años y así, y todos morían de 900 años.
Entonces se cree que durante el tiempo del milenio las condiciones de vida serán tan perfectas que la gente va a prolongar sus días en la tierra. Y dice las Escrituras que porque el niño, escucha esto, el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. En otras palabras, se va a considerar a un niño a una persona todavía de 100 años. ¿Qué le parece? Número 2, la fauna vivirá en perfecta armonía. Mire lo que dice Isaías 11:6. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Imagínese hoy en día uno ve un ratón y salta. ¡Ay! El miedo que uno le tiene a un ratón. Pero dicen las Escrituras que en ese día aún el león va a andar con la bestia doméstica y un niño los va a pastorear. O sea, la agresividad de lo que es la vida silvestre animal desaparecerá completo durante el tiempo del milenio. Y por último, la maldad no será más tolerada. Salmo 72:4 dice que Él hará justicia a los pobres y salvará a los hijos de los necesitados y castigará a los opresores. No se dará pie a la injusticia. Ahora, usted tal vez se está preguntando, ¿y nosotros la iglesia, dónde estamos en ese milenio? Bueno, Daniel capítulo 7, verso 22, nos habla de que la iglesia regresará con Cristo a la tierra, ya con sus cuerpos, recuerden, glorificados, a gobernar con Cristo por 1000 años. Leamos lo que dice Daniel capítulo 7, verso 22. Dice así, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos y del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos, que dice, recibieron ¿qué? El reino. Vamos a jugar un papel de liderazgo para las naciones, para la gente que viva durante ese tiempo. La iglesia de Cristo estará junto con Cristo gobernando la tierra. Ese va a ser nuestro rol. Ahora, aparentemente lo que usted va a ver aquí es el desarrollo de dos diferentes sociedades. Una que ya ha sido glorificada en sus cuerpos mortales y otra que sigue naciendo, creciendo, multiplicándose y también muriendo. Pero nosotros, la iglesia, ya no morimos más porque ya recibimos un cuerpo resucitado durante el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, al final de los 1000 años, la Biblia dice que Satanás será desatado y condenado. Veamos lo que dice Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Y esto va a ser una prueba para la humanidad en ese entonces. Porque las Escrituras dicen que Él saldrá a engañar a las naciones de la tierra. Y va a reclutar un ejército tan grande que dice la Biblia que no tiene número, que es como la arena del mar. Va a ser una cosa gigantesca la cantidad de gente que va a firmar en el ejército de Satanás para ir contra la ciudad santa, contra Jerusalén y derrocar a Cristo de la tierra. Ahora póngase a pensar usted en esto, porque esto es un dato que explica mucho por qué los juicios de Dios son justos. ¿Se imagina usted que la humanidad viene de 1000 años de paz, de prosperidad, de sanidad, de condiciones perfectas? Y sin embargo, Satanás sale y encuentra materia prima de gente que, a pesar que ha gozado y vivido de todos los beneficios que Jesucristo le ha dado, prefieren y escogen un mensaje de engaño y dicen, no queremos a este Cristo gobernando sobre nosotros. Y se enlistan con Satanás para derrocar al mismo Señor, creador de los cielos y la tierra. ¿Qué dice esto? Que el ser humano no es el fruto
La rebelión del ser humano no es el fruto del sufrimiento. La rebelión del ser humano es simplemente que no quiere nada con Dios. Porque después de haberle dado a Dios todo lo mejor, ellos dicen, no queremos nada con esto, con este Dios. Hay personas que creen de que el ser humano rechaza a Dios porque ve tanto sufrimiento, pero eso es mentira. Un ser humano puede estar rodeado de las mejores condiciones de vida y ser enemigo de Dios. Y durante el milenio habrán millares de personas que estarán sujetos al reinado de Cristo, pero solamente del diente al labio, no lo van a hacer de corazón. Y esto es triste, porque usted ve allí por qué el juicio de Dios es justo sobre el ser humano. Esto no se trata de que si la historia falló, esto se trata simplemente de que hay una rebeldía del hombre contra Dios, independientemente de cómo se desarrolló la historia de la humanidad. Pero la Biblia dice que este ejército que va a subir contra Jerusalén, donde está Cristo gobernando al final de los 1000 años, no va a prosperar. Vamos a ver lo que dice el verso 9. Dice así: y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, Jerusalén. Pero ¿qué dice la Biblia? Descendió fuego del cielo y los devoró. El intento de guerra se quedará solamente en eso, en un intento de guerra, porque las Escrituras dicen que va a descender fuego del cielo. Y luego dice, y el diablo que lo engañaba, ahora sí, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después de esa escena terrenal, la Biblia no muestra más vida en la tierra, sino que traslada ahora a toda la humanidad a una escena celestial y coloca a todos los vivos, desde Adán hasta el último que sea, hasta el último ser humano que nazca del milenio, lo coloca en el cielo ante un gran trono blanco para ahora sí ser juzgadas por Dios. Entonces en Apocalipsis capítulo 20, verso 11, mire lo que dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este sí refleja el fin del mundo. El apóstol Pedro dice de que en ese día los elementos van a ser quemados y la tierra va a ser quemada. Y entonces la humanidad estará delante del trono de Dios para ser juzgada. Y mire lo que va a pasar ese día. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, este juicio es para toda la humanidad que se fue de esta tierra, que vivió en la tierra alejada de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, sin responder al llamado de Dios. Ahí van a estar. Y dice la Biblia que Dios va a abrir los libros y ahí van a ser juzgados según sus obras. Veamos lo que dice el verso siguiente. Y el mar, dice, entregó los muertos que habían en él, y las muertes y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. O sea, aquí estamos hablando de la resurrección de las almas en condenación. Hoy mismo las almas están siendo atormentadas, pero solamente en su cuerpo espiritual, en su forma espiritual. Pero en ese día la Biblia dice de que el cuerpo se volverá a unir con el alma para ir a enfrentar el juicio de Dios. Entonces las personas que sean echadas en el lago de fuego
no van a ser echadas en el alma solamente, van a ser echadas en alma y cuerpo también. Y miren lo que dicen las Escrituras: el Hades entregó los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Escuchaba a una persona decir: ¿por qué Dios va a mandar a la gente al lago de fuego? ¿Por qué un Dios bueno echaría a la humanidad en el lago de fuego? Y me agradó lo que esta persona contestó. Era un TikTok que vi por ahí. Decía: no, se equivoca. Dios no está mandando a nadie al lago de fuego. El lago de fuego es una lección personal. Ahí se va por decisión propia. El lago de fuego es la consecuencia natural del pecado del hombre. Y Dios no quiere que nadie se vaya allí. Por eso las Escrituras dicen que Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea, dice las Escrituras, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no está mandando a nadie allí. Es el hombre que está decidiendo ir allí. El pecado, la paga del pecado, dice, es muerte, mas la dádiva de Dios es, que dice, vida en Cristo Jesús. Lo bueno de Apocalipsis es que no cierra sus páginas con esta nota. La Biblia sería un libro imposible de leer si se cerrara con que la humanidad termina aquí. Que eso es todo lo que Dios tiene planificado para la historia del ser humano. Pero la historia sigue. Y ahora Apocalipsis nos habla qué sucederá con los millares y millares y millares y millares y millares de personas que a lo largo de la historia humana le dijeron sí a Dios. Y luego dice Apocalipsis 21:21, dice: vi un cielo, como dice, nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, que dice, pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y en el verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sabe? Lo más hermoso de la vida eterna y del cielo no serán las calles de oro, no serán el mar de cristal. ¿Sabe qué es lo más hermoso que vamos a tener en el cielo? La presencia de Dios con nosotros. El Señor mismo, dice la Biblia, morará en medio de su pueblo. Dios mismo, dice, estará con ellos como su Dios. Y luego dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sabe? Hay gente, pueblo de Dios, que llora todos los días de su vida. Antes de acostar, pegan una lloradita. Pero ese día se acabará toda lágrima. Dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya, dice, no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas que dicen pasaron. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Gloria a Dios. Estas dos prédicas no son un boletín informativo de los eventos por venir. Estos dos mensajes tienen una finalidad y una instrucción final para nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Sabes lo que está diciendo aquí?
el que escucha este mensaje, pero es una persona que no le interesa a Dios y es una persona injusta, va a seguir siendo injusta. Va a escuchar esto y no va a pasar nada dentro de él. El que es inmundo dice, sé inmundo todavía. Hay algunos que escuchan este mensaje y seguirán en la misma. Sé inmundo todavía, dice. Pero el que es justo, ¿cuántos son justos aquí? Amén. Practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿cuántos somos santos aquí? Amén. Santifíquese todavía. Todavía nos tenemos que santificar. Tenemos que seguir practicando la justicia para que aquel día, cuando se pase la lista, recuerdo que en mi iglesia cantábamos un corito que decía: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya, gloria a Dios.